Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa favorito. Pulso Watch. Nos encontramos con ustedes, Dana Olvera, Sebastián Olea. y su servidora, Ana Ponce. Estamos en esta ocasión reunidos para hablar sobre un tema muy importante que nos afecta a los mexicanos hoy en día más que nunca, y se trata de nada más y nada menos que la gentrificación. Es un tema mundial ya, no solo para los mexicanos, de hecho. Justo. Es un tema que en los últimos años ha crecido bastante. Es un problema para nosotros quienes residimos aquí. Y pues bueno, a ver, ¿qué me pueden contar de esto? Bueno, pues la gentrificación se trata de un fenómeno en el que básicamente se rehabilita una zona urbana con el propósito de que lleguen nuevas personas a habitar esta zona, sobre todo de un nivel social elevado. Entonces, esto normalmente implica el desplazamiento de personas de menores recursos, porque pues se consideraban zonas justamente para personas de un cierto nivel económico, pero las mobiliarias le ven el potencial de ser una zona urbana para personas de un mayor ingreso. Sí, es un proceso en el que se cambia la composición social y económica de una zona por pues, la llegada de extranjeros, que principalmente cuando se llegan a quedar ahí, ¿no? A vivir. Sí, yo creo, y justo creo que principalmente se trata de que vengan extranjeros, porque podemos decir de que va alguien de un nivel económico mucho más alto, pero de otro estado, a una zona pues más o menos, y es cuando se genera la gentrificación. Pero yo creo que el problema que más es relevante a día de hoy es la gentrificación, pero con extranjeros. Sí, justamente. De hecho, el término como tal, su origen se da en Inglaterra en los años 60. Se da más bien en un contexto dentro de la misma sociedad inglesa, no tanto por inmigrantes. Justamente la socióloga que lo planteó, Ruth Glass, lo planteó justamente porque estaba viendo un desplazamiento por parte de las clases burguesas hacia las clases inferiores, ¿no? Por así decirlo. Claro que no es un término demasiado apropiado, pero así es utilizado. Y hace referencia a que como que los barrios, por así llamarlos, populares de Londres, estaban siendo adecuados a un ambiente más, por así decirlo, adecuado a la clase burguesa. Sí, no, cuando la gente normalmente se pues migra a otros lugares es pues, para vivir mejor, ¿no? Viene de condiciones, bueno, en este caso cuando se da la gentrificación, de condiciones mejores a unas más bajas, peores, pues para vivir mejor. La gentrificación se da exclusivamente, podría decirse, cuando las personas de mayores recursos afectan en poblaciones que tienen pues menos recursos, ¿no? Porque ya es cuando afecta a los que viven ahí en esa zona. Entonces, aquí en México se ha notado mucho, es un tema del que se ha hablado mucho últimamente y pues está intenso. Sí, es muy fuerte. Y justamente existen tipos de gentrificación, ¿no? La que en México más se experimenta es la de tipo turístico, que esta pues la diferencia de los otros tipos es que es fomentada por el gobierno, porque el gobierno quiere que los extranjeros vengan, visiten y consuman, porque eso genera ingresos, sobre todo pues para el gobierno en el sentido de todos estos lugares turísticos, culturales, que ellos son los que manejan, ¿no? Sí, en los hoteles también, los restaurantes. Claro. Toda esta industria que pues sí es es una gran fuente de ingresos para el país, pero que a la vez con estas prácticas se está convirtiendo en se está volteando pues a nuestra contra. Justamente, pero también pues no hay que pasar de lado, por ejemplo, la gentrificación productiva y comercial, que es justamente que ves un potencial de establecer una empresa o hacer crecer un negocio, y también llegan corporativos, que es también lo que se da mucho, sobre todo en Ciudad de México. Ya que hablamos de los tipos, a mí me gustaría tocar el tipo de la gourmetización, que esto quiere decir más que nada, se va a lo que es la comida. O sea, de que la gente, bueno, por ejemplo, viene gente, no sé, de Estados Unidos, y la gente se tiene que adaptar al paladar de ellos porque ellos se vuelven como que los clientes de mayor prioridad y se va dejando el cliente mexicano de lado. Entonces esto genera que se cambien los platillos, pues sí, o sea, que se vaya adaptando al paladar extranjero y se nos deja de lado a nosotros. Sí, justamente la mayor
a la gentrificación es que la prioridad tanto del sector privado como público se vuelve el extranjero y no la persona, el habitante de la ciudad, de la localización. Pues lo que muchas veces lleva sobre todo a consecuencias negativas. Esto pues afecta negativamente a las personas que habitan el lugar. Pero también está la gentrificación que por la misma comunidad es impulsada, ¿no? De esos, porque queramos o no, en las zonas en las que hay pues puestitos y que tienen las personas sus negocios o sus empleos. Sus emprendimientos Ajá, chiquitos, sus emprendimientos ¿no? chiquitos, pues cuando ellos pueden subir los precios a como de lugar para cuando llega la gente que tiene más dinero, pues los extranjeros con dólares, pues les va muy bien, verdaderamente les va muy bien. Y este tipo de gentrificación no afecta a las, pues obviamente a los negocios, ¿verdad? Pero ya después las personas que viven ahí, los locales, nosotros, los mismos paisanos, pues se nos hace muy caro. Sí, se vuelve en un problema. Se convierte en un problema y eso sucede también pues con las viviendas, con los precios de la comida, por ejemplo, de los básicos y pues qué fuerte. Sí, como dices, puede beneficiarle a muchas personas que tienen su puestito, su negocito, así que van empezando a emprender, pero también le afecta a muchísimas otras más personas. Por ejemplo, con el aumento de las rentas. Sí, en los últimos años se ha visto que en un periodo muy corto de tiempo se han aumentado muchísimo el precio de varias viviendas, ¿no? Como en Ciudad de México, por ejemplo, que la renta antes estaba como en 17,000 pesos alrededor y en un año, 2023-24 me parece, Sí. subió a 28,000 pesos. Sí, de hecho, justamente el principal problema es el hecho de que muchas personas ya no tienen acceso a una vivienda. Se está enfrentando una crisis de viviendas en México, sobre todo, por ejemplo, en estados como Oaxaca, ¿no? Y es que lo que pasa es que la gentrificación busca que esta rehabilitación urbana se dé en zonas céntricas, ¿no? Que es donde más pueden llegar personas extranjeras, donde más les interesa aprender sobre la cultura y estos aspectos. Entonces, lo que buscan rehabilitar son zonas céntricas donde pueda haber como un desarrollo de todo lo de tipo jardines y ese tipo de aspectos. Y lo que ocurre es que las personas que antes vivían ahí, ahora se tienen que ir a la periferia, a lugares pues no tan céntricos, sino más bien fuera de la ciudad en sí. Y esto, ¿cómo afecta? Pues afecta en que ahora tienen que gastar muchísimo más dinero en transporte. Y no es que necesariamente se mejore el transporte en las zonas de la periferia. En cambio, se mejoran las zonas de transporte en el área urbana, en el área céntrica, pero no llega el beneficio a las zonas aledañas alrededor de la ciudad principal. Sí, porque como mencionaste hace rato, se está priorizando al extranjero. Justamente. También existe esta gentrificación, pues la que se divide en la física, la social y la económica. La física es cuando se empieza ay, qué bonito se ve todo, ¿no? Que empiezan a remodelar para atraer a más turistas. Las calles, por ejemplo, que cuando empiezan a remodelar las casas, a poner las calles lindas, a plantar más árboles para que las personas que vengan a vivir pues estén a gusto, ¿no? Evidentemente. Esa sería la física. La social sería en la renovación de los centros urbanos, en los que pues se cambia un poco la dinámica entre la gente para como atraer, ¿cómo se llama cuando? Pues llamar la atención, ¿no? Ajá, cuando quieres acoger. Para acoger a los nuevos residentes. Y la económica, que vendría siendo la creación de nuevos empleos. Ya habíamos hablado de el cambio en los precios y pues en la social también incluye esas malas rachas, ¿no? Esas malas noticias de, por ejemplo, en Mazatlán, que quieren quitar la banda. Sí. Ajá. Es un ejemplo de las tres, ¿no? Porque en social se crean nuevos hoteles, obviamente, y casas incluso cerca de la playa, que no se debería.
También en la social, pues eso de que empiezan a desplazar a las personas que pues tocan ahí. Y en la económica está subiendo muchísimo el precio de los hoteles y de las zonas residenciales cerca de las zonas turísticas, ¿no? Entonces, Sí, sí, mira, me llama mucho la me quedo atención. pensando. Me llama mucho la atención cómo hasta nuestra cultura la quieren como desplazar. O sea, porque sí, o sea, Sí. la banda es cultura mexicana y pues sí es el estilo de vida que se vive en las costas, ¿no? Más que nada aquí, como mencionas, en Mazatlán, ¿no? En Ujú. Sinaloa. Cómo es que priorizamos tanto el turista o ya el extranjero que vive aquí, que reside aquí en México, a tal punto de deshacernos de nuestra cultura, de nuestro, que son raíces, Ujú. algo que es nuestro muy propio y que nos representa a nivel mundial, solo para darle gusto a estas personas. Sí, justamente el problema radica en la imposición, ¿no? Ujú. Que llegan personas que se sienten con el derecho de imponer su cultura sobre la nuestra y también el mexicano que acepta pues hasta cierto punto el desplazamiento de su propia cultura para la llegada, dar espacio a esta nueva porque pues al final de cuentas las corporaciones les beneficia porque generas muchísimo más ingreso. Ujú. Claro que lo que es accesible para un extranjero no es igual a lo que es accesible para un mexicano promedio. Entonces, al momento en el que tú lo vuelves accesible para un extranjero, lo más probable es que se vuelva inaccesible para un mexicano. Y ahí radica el problema. Pero es algo tratable, ¿no? Es algo que se puede tratar, por ejemplo, con medidas como, pues, porque normalmente cuando las personas se vienen a vivir aquí a México, no pagan impuestos. Entonces, es algo que se podría como que regular más o menos Es algo que se debe regular. y se Sí. tiene que regular. Justamente, es algo que se tiene que tratar, porque sí es una injusticia para nosotros quienes residimos aquí, que tenemos toda la vida teniendo estas responsabilidades. Y pues sí, o sea, que llegue un extranjero a que nos suban los precios, a que se apropie nuestra cultura y luego todavía que no pague impuestos, pues sí es algo que ofende, ¿no? Sí, normalmente la gente que viene a vivir aquí sigue ganando en dólares, entonces sigue Ujú. gastando en dólares, hablando de los dólares específicamente, ¿no? Y nosotros seguimos ganando en pesos y gastando en pesos, entonces si suben los precios, nosotros tenemos que seguir trabajando más y ellos pues se quedan igual y no les Ujú. afecta. Exactamente. Sí, justamente esto que dicen, se necesitan de políticas y de leyes que regulen esto. Por ejemplo, en Oaxaca, pues ya hubo una iniciativa por parte de un diputado que básicamente buscó promover la ley para la prevención de la gentrificación y protección de las comunidades locales en el estado, porque en parte en Oaxaca las comunidades que más se han visto afectadas han sido las comunidades indígenas. Sí, claro que pues, o sea, siempre ha sido un grupo vulnerable y justamente en vez de apoyarlo, se le está afectando más. Entonces hay que darle más foco a ese tipo de cuestiones porque es gente que, pues sí, querramos o no, gente que se la ha visto muy difícil y que ha sufrido la mayor parte de su vida por pertenecer a un grupo étnico que pues no tiene por qué justo, o sea, afectarle en su día a día, pero pues la realidad es que sí y, y este tipo de problemas solo les afectan más y les ocasionan más problemas. Sí, aparte, pues en las zonas en las que normalmente se está gentrificando es donde pues se empieza a apreciar más el inglés y estas nuevas pues lenguas, ¿no? Bueno, lenguas, idiomas, Idiomas. idiomas. Y que se empiezan a quedar atrás otra vez. Nos esforzamos mucho en aprender los idiomas de las personas que vienen, pues para tratarlos y así. Pero pues los idiomas de la región se pierden definitivamente. Ujú. Eso también afecta muchísimo aquí, pues principalmente a ellos, ¿verdad? Y a la cultura, porque pues se pierde todo. Pero algo que también afecta mucho en este caso es, pues, no siempre se viene con respeto, ¿verdad? Sí, Normalmente justamente, sí. vienen acompañado del racismo, del clasismo, cosas Ujú, que nos afectan socialmente a todos los que vivimos aquí. A ujú. ellos pues les da igual, ¿verdad? Y no es por, o sea, específicamente creo que sabemos a qué grupo de personas te refieres, Sí. que vienen con un complejo de superioridad a vivir aquí, a México, o sea, siendo que en vez de, pues sí, en vez de adaptarse, de formar parte de nuestra sociedad,
la destruyen con estos complejos, Ujú. con esas ideas tan retrógradas que son pues el racismo y todo ese tipo de cuestiones que pues sí, o sea, nos separan. Sí, definitivamente los mexicanos nos consideran, ¿verdad? Una de las personas más abiertas, más, pues que tenemos Muy hospitalarios, ¿no? esa Ujú. hospitalidad, ajá. Pero ya empiezas a recibir a gente de otros países que te empieza a tratar mal y así, y se empieza a perder eso también, se empiezan a perder incluso también los valores de aquí. Y también ha pasado mucho que en internet se ha hecho muy, Ujú. muy fuerte eso de que los mismos extranjeros invitan a otros extranjeros a venir aquí, pero también con ese aire despectivo de que "Ay, aquí no tienes que hacer nada, aquí Sí. todos hacen todo y tú nada más tienes que vivir". Entonces, no es algo que, pues, que esté correcto Ujú. en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Sí. Pero es muy notorio cuando las personas vienen aquí de forma hospitalaria, de que las personas quieren venir a México a vivir a México, no cuando quieren venir a vivir su país en México. Exacto. Sí. Ujú. Sí, pues es necesario hablar de que la globalización tiene una gran relación con esto, ¿no? Sí. Justamente con las redes sociales y su auge, pues las personas pueden conocer y normalmente se enfocan en conocer lo que ellos quieren conocer sobre un país. Ujú. Entonces muchas veces conocen una realidad que no es necesariamente representativa de todas las personas que habitan ese lugar. Entonces ellos llegan con una idea que puede estar plagada de prejuicios, de justamente estas ideas de superioridad o conductas que no son las más apropiadas y pues terminan generando pues daños, terminan dañando la cultura, terminan dañando hasta el Sí. ambiente, también llega a afectar. Entonces, pues es necesario generar un cambio, ¿no? No solo en cuanto a políticas, sino también en cuanto a las ideas, ¿no? Ujú. Y a lo social. Sí, Y la en lo imagen que social. tienen del país. Porque siento que en el dar está el dar. Entonces, si la gente viniera con esta idea de, ok, voy a vivir a México, a vivir México, Ujú. pues sí, o sea, es un chip completamente diferente a gente que nomás venga acá por conveniencia o porque le sale más barato. O sea, es ir a ser parte, Ujú. ¿no? Porque ya estás viviendo ahí, estás Adaptarte. conviviendo con la gente que vive ahí, te tienes que adaptar justamente Ujú. a las normas sociales que hay aquí, al lenguaje que hay aquí, o sea, Ujú. porque bueno, es un problema que los extranjeros vengan aquí y quieran justamente otra vez imponer su cultura con su idioma, ¿no? Sí te exigen que sepas hablar inglés a la perfección cuando normalmente, pues nosotros como mexicanos, cuando vamos, hacemos lo posible por hablar Ajá, por inglés. comunicarnos, algo que pues no se ve reflejado Ujú. en otros culturas, otros extranjeros que vienen hacia acá. Y esto también afecta las relaciones entre los países. Sí. O sea, afecta el cómo se relacionan los países, cómo son sus políticas migratorias. Todo esto, pues, quieras o no, genera conflictos, porque hasta cierto punto se puede compartir esta idea de superioridad y se puede em, justamente no considerar un problema, por lo menos no por parte de alguno de los países de origen involucrado o algo por el estilo. Y pues justamente si los países no ponen de su parte, pues no va a ser un problema que cambie. Los gobiernos hasta cierto punto son los que tienen que imponer las políticas Ujú. que van a mejorar la vida para sus propios ciudadanos. Sí, y que justo se atienda este llamado de nosotros mismos, quienes exigimos justicia cuando no la hay, cuando se viven estas injusticias en las que se beneficia nuevamente al extranjero y a nosotros se nos sigue, pues, minorizando. En nuestro propio país, nuestras propias leyes, o sea, se ve que prefieren beneficiar a que se siga viniendo el extranjero, porque pues sí, ¿no? O sea, como puede traer cosas malas, trae cosas buenas y las cosas buenas pues son dinero. Ujú. Entonces, o sea, se tiene que regular muy bien eso y se tiene que estipular bien hasta qué punto está bien que vengan aquí y hagan su vida, porque pues, o sea, como te lo repito, no es justo
que se le dé prioridad a la gente extranjera. Sí, porque pues queramos o no, todas las personas tienen el derecho de irse a vivir a donde quieran y de hacer lo que quieran con su vida, ¿verdad? Pero cuando ya empiezas a afectar a otros, a otros a tu alrededor, ¿verdad? Es algo que tienes que empezar a pensar internamente en cambiar, ¿no? Porque si está en tus manos, bueno, evidentemente hay muchos extranjeros de los que no tienen la culpa de la gentrificación y todo eso, ¿verdad? Pero si está en tus manos como extranjero cambiar tus actitudes, que eso pues obviamente sí lo puedes cambiar, la forma en la que tratas a las personas, los lugares en los que compras, a lo que te vas a dedicar, pues obviamente lo vas a intentar hacer. No hay que generalizar tampoco, ¿verdad? Nosotros sabemos que también hay muchos extranjeros que son muy buenos, que vienen de otros países con toda la actitud, con todas las ganas de aprender de México y de, pues, a abrazar la cultura, vaya. Con todas las gracias del mundo, ¿verdad? Claro, se agradece cuando sí. se viene a aportar. Sí, cuando se aporta. Pero también, pues, es muy triste saber que esa hospitalidad se pierde cuando ves a alguien que definitivamente nada más te está agarrando para, pues, de... Sí, que abusa. A una persona que te abusa definitivamente. Normalmente también se ha notado mucho que las personas que vienen a vivir son personas, pues, solteras. O sea, no con familia ni familias grandes. Entonces, hay que pensar también eso en cómo va a afectar aquí, ¿no? Van a casarse aquí, van a tener hijos de aquí y luego esas familias se van a ir, o cómo está ese rollo, ¿saben cómo? Si regresan otra vez a Estados Unidos, pues los papeles y todo eso sería otro problema de migración, que ese ya es otro, sí, es otro tema, otro ¿verdad? Tema aparte. Pero son muchas cosas pequeñas que no pensamos, pero después te quedas así como, ¿qué sucederá? Cosas que a día de hoy pasamos por alto, pero que evidentemente, querramos o no, a futuro van a afectar. Sí. Sí, pues el migrante debe de ser consciente y verdaderamente planear, ¿no? Tanto por qué va a venir, cómo va a aportar a este país, cómo le va a beneficiar tanto a él como individuo como en sociedad. Y justamente lo que decías, pues las culturas todas se aprecian y todas se respetan, pero no es cuestión de quitarle el valor a una para imponer otra, y mucho menos cuando una es la local y la otra es extranjera. Es una cuestión de, pues, enriquecerse mutuamente. De dar y recibir. De dar y recibir, justamente. Y buscar un beneficio mutuo, porque al final de cuentas se puede llegar a un punto medio en el que ambas partes se vean beneficiadas. En que ambas partes puedan compartir su cultura, compartir cómo es su sociedad, para enriquecer, justamente como mencionas, ambas partes. Y aquí creo que entra también lo que es la empatía, que pues sí se debe de ser muy empático cuando vas a otro país a vivir ahí, porque pues sí, o sea, te tienes que adaptar a nuevas situaciones. Sí, ha habido también casos muy virales en internet en los que los extranjeros que se vienen a vivir aquí exponen lo malo que hay en México, lo malo que ya sabemos que existe en México, pero pues que los extranjeros no saben, ¿verdad? Entonces empiezan a crear esta imagen de un México violento, salvaje, sucio, porque pues si vienen de un país de categorías elevadas, vaya. Que por lo general ese es el caso, o sea, hay gente que viene de una mejor situación económica. Sí, y social también. Vienen a un país en el que hay marchas en las que se pide justicia, en el que a veces no pasa la basura, en el que las calles están feas. Obviamente eso es lo que van a decir en las redes sociales, eso es lo que le van a compartir a las personas que se quieren venir a vivir, no tanto lo bonito que hay, ¿no? Lo regional. Sí, porque siento que es más fácil exponer lo feo que exponer lo bueno. Porque como mencionas, o sea, estos de que no recogen la basura
hace mucho ruido en la calle también, es otro Sí. tema que se habla mucho, el mítico, se compran, se venden, Sí. que pues sí es contaminación auditiva también. Pero también hay que recalcar y que se dé foco a lo bueno que también tiene México, ¿no? Como mencionaste, lo hospitalaria que es la gente, lo amigables que somos, lo que es la comida, la cultura, todo esto que tenemos que nos hace muy ricos, también siento que hay que exponerlo, como se expone lo malo, hay que exponer lo bueno también. Sí, pues podemos concluir que es necesario que nosotros como ciudadanos seamos conscientes de que este es un fenómeno que está pasando y que nos está afectando de forma directa o indirecta, y necesitamos exigir al gobierno que se implementen políticas que nos beneficien a nosotros como ciudadanos primeramente, y luego ya la calidad de vida del extranjero. Que regulen justamente todas esas situaciones. Pero bueno, se nos acabó el tiempo en esta ocasión. Fue un gusto, estuvieron con ustedes Sebastián Olea. Dan Olvera. y Ana Ponce. Nos vemos próximamente. Esto fue Pulso Watch.